Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad voy a dar a conocer mi monografía sobre el cambio climático. Como podemos observar, tenemos la carátula con sus respectivos datos. Tenemos la dedicatoria y el agradecimiento. Seguidamente tenemos los contenidos. Considere 5 capítulos. El capítulo 1, el cambio climático. El capítulo 2, causas del cambio climático. El capítulo 3, el cambio climático y sus efectos. El capítulo 4, las organizaciones y convenciones. El capítulo 5, hay algo que se puede hacer. Para hacerlo más resumido, voy a dar a conocer mi introducción. El cambio climático es uno de los temas más hablados en la actualidad, pero muchas personas no tienen conocimiento de qué es en realidad, las consecuencias que cada vez son más severas e irreparables, y las causas que están haciendo que el cambio sea más drástico y acelerado. El cambio climático no es otro que el cambio de climas o estado de un lugar. Esto se debe al calentamiento global por el aumento de los gases del efecto invernadero. Se sabe que el efecto invernadero es un proceso que ocurre de manera natural en la atmósfera de la Tierra y resulta de la interacción entre la energía que proviene del Sol y algunos de los gases de la atmósfera llamados gases de efecto invernadero. Estos gases tienen la capacidad de actuar como un vidrio que cubre la estructura de un invernadero. El efecto invernadero natural permite que exista la vida tal y como la conocemos en el planeta, pues sin él la temperatura promedio de la Tierra sería inferior a los menos 18 grados Celsius. Pero gracias a la actividad humana y desde el surgimiento de la revolución industrial se dio un aumento severo de estos gases acumulados en la atmósfera, reteniendo así más el calor en el planeta, y esto provoca que vea cambios en los climas de distintos lugares, con consecuencias drásticas, como el descongelamiento del hielo, el aumento del mar y las catástrofes. También existen otros factores como la deforestación, la quema de combustibles fósiles, la agropecuaria, los fertilizantes, etc. En esta monografía daremos a conocer a profundidad los impactos que está ocasionando el cambio climático. El capítulo 1. ¿Qué es el cambio climático? La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático nos dice que es el cambio de clima debido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que va más allá de la variabilidad climática natural. En esta parte de aquí nos explica que en toda la historia siempre ha habido cambios climáticos, pero esos cambios se dieron de manera muy lenta. Se dice que en millones de años. Pero ahora en la actualidad, gracias a la actividad humana, el cambio climático se está dando de manera intensa y acelerada, por lo que ya muchos expertos nos están diciendo que estamos en una crisis climática. Capítulo 2. Causas del cambio climático. En aquí, la principal causa del cambio climático es el calentamiento global y tiene múltiples consecuencias negativas en los sistemas físicos, que son el suelo, la temperatura, la presión, los vientos, etc. O los cambios en los sistemas biológicos, que son todos los seres vivos. El calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? Pues solo es el aumento gradual de la temperatura del planeta. Y esto se produce a los gases del efecto invernadero. Causas del calentamiento global. Considere las causas naturales y las causas humanas. Como ya expliqué en mi introducción, el efecto invernadero es algo natural. Es un proceso que ocurre de forma natural en la atmósfera de la Tierra, que sin ella nuestro planeta estaría en una temperatura menos de los 18 grados. Los gases que lo componen son el vapor de agua, que es el H2O, que esto se produce por la evaporación del agua a partir del ciclo hidrológico. También tenemos el dióxido de carbono, que se genera a través de la respiración de los seres vivos o la descomposición de las plantas o los animales, o también sobre los incendios naturales, siendo parte del ciclo del carbono. También tenemos el metano, que principalmente es producido por los rumiantes durante su proceso digestivo. También tenemos el óxido nitroso, que es producto de la descomposición bacteriana de la materia orgánica. También tenemos los gases que es el ozono y los aerosoles.
Esas son las causas naturales. Ahora tenemos las causas humanas. Como les expliqué, el efecto invernadero, desde la revolución industrial hasta nuestro día, se han desarrollado más la quema de combustibles fósiles, lo que son el petróleo, el gas y sus derivados. Y esto se aprovechó de manera desmedida. Estas actividades han cambiado la composición de la atmósfera terrestre y han generado más gases. Y esto ha aumentado los gases en el efecto invernadero. El aumento de los gases del efecto invernadero. Tenemos el dióxido de carbono, que es provocado principalmente por la quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad, el transporte, la calefacción, la industria y la edificación. También tenemos el metano, que es provocado por la ganadería y también por la agricultura. También tenemos los compuestos halogenados, que son gases de origen antropogénico, y esto es resultado de las actividades humanas y que es más nocivo para la capa de ozono. Tenemos el ozono troposférico, que son emitidos cuando se emplea los combustibles. También tenemos el óxido de nitrógeno, que esto es provocado por el uso de fertilizantes químicos. Otra causa para el calentamiento global es la deforestación. Se dice que en el proceso de la fotosíntesis, los árboles absorben el CO2 y lo devuelven a la atmósfera como oxígeno. Pero gracias a la tala o a la deforestación excesiva que está habiendo, se está desapareciendo muchas zonas tropicales y está aumentando el CO2. Tenemos la combustión de los combustibles fósiles. La combustión de carbón, petróleo y gas produce el dióxido de carbono y óxido nitroso. El carbón es un combustible fósil que se ha formado durante millones de años por el depósito y caída de la tierra de material vegetal. El petróleo es un líquido combustible fósil que se forma de los restos de microorganismos marinos. El gas natural es un recurso fósil gaseoso que es muy versátil y abundante. Nos dice que la energía que proviene de la quema de combustibles fósiles se convierte en electricidad y calor en plantas eléctricas. Cuando se queman los fósiles, el carbón y el hidrógeno reaccionan con el oxígeno produciendo dióxido de carbono y agua. Y durante esta reacción se produce el calor. También tenemos como otra causa los fertilizantes con nitrógeno. En esta parte ya no se está utilizando la bosta de vaca como se utilizaba anteriormente, sino se están utilizando fertilizantes con nitrógeno. También tenemos el desarrollo de la ganadería. El desarrollo de la ganadería, con el aumento de las grandes... En esta parte de aquí tenemos lo que es la industria agropecuaria. El metano se produce en menos cantidad que el CO2, pero sus efectos son mucho mayores. También tenemos el aumento de la población. Mientras que va creciendo más la población, se utilizarán más recursos y también se necesitará más demanda y se aumentará la industria. Tenemos la destrucción de los ecosistemas marinos. Nos dice esta parte de aquí que los océanos absorben el CO2, provocando su acidificación. También tenemos la quema de la gasolina del transporte. Ahí está la cultura automovilista. En el capítulo 3, el cambio climático y sus efectos. El cambio climático y sus efectos en los cambios del medio natural. En ahí consideré el deshielo y el aumento del nivel del mar. A medida que el calentamiento, la temperatura del planeta suba, los glaciares o los hielos se van a derretir y esto provoca el aumento del mar y consiguientemente las inundaciones. Y se puede decir que las ciudades que están más cerca al nivel del mar pueden llegar a desaparecer con
con el incremento del nivel del mar. También tenemos las mayores sequías. También tenemos la pérdida de cultivos y escasez de alimentos. También otra consecuencia es la desaparición de especies de animales. También otra consecuencia, el cambio climático nos dice que es el mejor combustible para los huracanes y las catástrofes. Como ya les dije, también tenemos la acidificación de los océanos y cambios en los ecosistemas y la desertificación. Ahora vamos a ver los cambios climáticos y los efectos en la economía y en la sociedad. En los impactos socioeconómicos. Nos dice que el cambio climático no solo es una amenaza para el planeta y para los humanos, sino también es una amenaza para la economía mundial. Entre las consecuencias socioeconómicas tenemos los conflictos. La ONU añadió que con el evidente aumento del impacto del cambio climático en todas las regiones, el riesgo de conflicto van a continuar creciendo. Y uno de los principales recursos sería el agua. Y este sería la causa de ocasionar muchas guerras. También tenemos la pobreza. El cambio climático genera pobreza porque muchas familias viven por la agricultura. Y el que el cambio climático se dé daña lo que es las tierras de cultivo. Y también varía el clima. Y esto no ayuda a la agricultura. También tenemos la demografía. Por los cambios climáticos ha ocurrido muchas catástrofes. Entre las catástrofes tenemos los terremotos, las inundaciones o etc. Y al ocurrir esto se ha llevado muchas vidas. Entonces ha generado mucho descenso en la demografía y también el surgimiento de pandemias. En la salud, ahí habla más sobre nuevos aparecimientos de enfermedades en un clima más templado. Y tenemos el capítulo 4 con las organizaciones y convenciones. El primero es el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU. En aquí se presentó un informe que se llamó el quinto informe de evaluación, en las cuales dice que de 1880 al 2012 la temperatura media mundial aumentó a 0,85 grados. También en ese informe estaba que los océanos se han calentado. Las cantidades de nieve y hielo han disminuido en el nivel del mar y el nivel del mar ha subido. También del año de 1901 al 2010, el nivel medio mundial del mar ascendió a 18 centímetros. Y también tenemos el calentamiento global de 1,5 grados Celsius. También tenemos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y también tenemos el Protocolo de Kioto, el Acuerdo en París y por último tenemos la Cumbre de la Acción Climática en 2019. En el capítulo 5 consideré, ¿hay algo que se puede hacer? Y he considerado acciones que individualmente podemos realizar, como el elegir energías renovables, cerrar el grifo del agua y muchos otros más, como lo podemos observar. En mis conclusiones, el cambio climático se da por el calentamiento global que es causa del aumento de los gases del efecto invernadero. A lo largo de la historia siempre han existido cambios del clima por factores naturales, pero que se daban de forma lenta en millones de años. Pero desde la llamada revolución industrial, el cambio climático se ha acelerado por el aumento de gases en la atmósfera y por la quema de combustibles fósiles, la deforestación, la acidez del mar, etc. Los impactos en medio ambiental se está haciendo notar ya con las catástrofes. La extinción de los animales al desaparecer su hábitat natural,
con la falta de alimentos, ya que en algunos lugares abunda la sequía y en otros las inundaciones, y son factores que afectan a no desarrollarse la agricultura. También una causa es el aumento de la población. A mayor población, mayor recursos, y las industrias tendrán que generar más para esa población. También está trayendo consecuencias socioeconómicas como conflictos entre países por los recursos naturales, que un recurso es el agua. También está generando la pobreza, la propagación más de enfermedades y la disminución de la demografía. Desde años atrás se dieron convenciones y reuniones con la participación de muchos países, donde acordaron frenar el calentamiento global, pero hasta la actualidad no se vio que esos países hayan cambiado algo, y por ende sigue creciendo cada vez más y más el calentamiento global. Para que en verdad, para que en verdad pare, tenemos que participar cada persona, haciendo acciones pequeñas, pero que en conjunto será algo grande. Si evitamos hacer las cosas que hacemos, evitaremos que las industrias funcionen como hasta ahora. En aquí, por ejemplo, nosotros al pedir más, las industrias elaboran más, pero si nosotros pedimos menos, habrá menos elaboración de las industrias. Y ahí tenemos los anexos. Cómo funciona el efecto invernadero. Tenemos las catástrofes y las industrias. Y por último tenemos la bibliografía que utilicé. Bueno, gracias compañeros.